Bienvenidos amigos a un video más de Guía Revoe, la guía simple del complicado Revoe. En esta ocasión voy a platicarles acerca del marco legal que rige la prestación de los servicios educativos. El primer instrumento, obviamente, por orden de importancia, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que en uno de sus artículos permite que los particulares en forma o de manera concurrente presten servicios educativos junto con el Estado mexicano. Después tenemos la Ley General de Educación, que ya va más al grano, tiene eh, disposiciones específicas que son las que regulan, mediante acuerdos secretariales, la manera en que los particulares prestan los servicios educativos. La ley reglamentaria del quinto constitucional que interviene en todo lo que tiene que ver con los estudios que requieren reconocimiento de validez oficial. No todas las profesiones requieren este reconocimiento. Sin embargo, esto cambia un día sí y otro también. O sea, independientemente de que esta ley del ejercicio profesional no es una ley muy respetada en México, porque no hay quien vigile el ejercicio profesional. Es decir, hasta que no hay un problema y se dieron cuenta que la persona no tenía título, pues interviene. De tal manera que esta es la ley que nos dice qué profesiones sí requieren estudios con reconocimiento de validez oficial. No te dice cuáles no, porque pueden ser profesiones nuevas que no vienen listadas. Mientras no vengan listadas, pues tú puedes ofrecer esos estudios que sean de nivel superior. Sin embargo, los padres de familia y los estudiantes siempre van a preferir que cuente con reconocimiento de validez oficial, aunque no sea necesario de acuerdo a esta ley. Después, cada estado tiene su ley del ejercicio profesional y vienen un montón de profesiones que pueden venir, que pueden estar listadas en un estado y pueden no estar listadas en otro estado. Entonces es una pachanga esto de qué profesiones sí y qué profesiones no. Por lo menos en lo que sí están de acuerdo son las profesiones más clásicas: médico, arquitecto, ingeniero, contador, administrador, pero hay muchas que no vienen. Enseguida tenemos la Ley General de Educación Superior, que es recientemente, que es más o menos nueva, que ya sustituye a los acuerdos secretariales que venían siendo el instrumento para regular la prestación de particulares de educación superior. Bueno, ahora tenemos esta ley que no hizo otra cosa más que agarrar todo lo que estaba en los acuerdos y traerlos a esta ley, lo que hace que las cosas sean más claras. Luego tenemos la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que cada estado tiene su instituto de infraestructura física educativa. Entonces, dependiendo de dónde quieras tú tramitar tu REBOE, pues puede ser que te pidan que vayas al Instituto de Infraestructura Física Educativa y que presentes tus planos, los planos del edificio, con la instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, dictamen estructural, dictamen de instalación eléctrica, y ellos te van a dar un certificado. Hay otros que no. En este instituto es donde también hay discrepancias de un estado a otro. Hay estados que te dicen que el aula mínima debe ser de 24 metros eh, cuadrados, y hay otros estados que te dicen que el aula debe ser de 6 por 8. Así dice, el aula deberá ser de 6 por 8. En el caso de las instituciones que prestan servicios en línea, hay quien dice que solamente con que tengas un aula y donde el alumno pudiera llegar a resolver sus dudas y una oficina es suficiente.
Y hay otros estados que dicen que debe de tener 3 aulas por cada carrera. Entonces sí hay discrepancias dependiendo del estado. Normalmente los estados azules son los que tienen los requisitos más rígidos en cuanto a la prestación de servicios educativos por particulares. El Código Civil, el Código Civil es el instrumento que regula el contrato y es el que va a regular el contrato de prestación de servicios, de todos los servicios. Los servicios educativos es una prestación de servicios que no es diferente por el producto final que va a obtener el que está comprando el servicio, pero no deja de ser un servicio. Cuando existen problemas, por ejemplo, de que un alumno no paga y hay escuelas que les retienen los documentos y la SEP no los va a atender. Si ellos quieren ir a la SEP a decir que la escuela no les da los documentos, no los van a atender porque la SEP dice es que yo atiendo escuelas, yo no atiendo alumnos. Usted vaya y dialogue con la institución y vea cómo lo resuelve. Entonces, el Código Civil es el instrumento que puede regir. Sin embargo, también tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor que puede también intervenir de manera conciliatoria. El Plan Director Urbano es el instrumento que rige el uso de suelo en los municipios. No existe una regulación de uso de suelo de carácter estatal y federal, sino que todo se restringe o se limita a la acción municipal. Es decir, si tú vas a la SEP federal a pedir tu REBOE, te van a pedir el uso de suelo. ¿Quién te lo da? Pues el municipio. Hay municipios en donde ya el lote está ligado a un uso de suelo, a una factibilidad de uso de suelo, y hay otros que no. Entonces tendrás que solicitar un cambio de uso de suelo. Normalmente todas las avenidas que tienen comercio son consideradas corredores urbanos y no deberían tener problema. Aquí también regula la cantidad de cajones de estacionamiento que debes de contar dependiendo del número de alumnos que vayas a atender. Luego tendríamos el reglamento de construcciones municipal o estatal. Aquí es donde se especifica cuál es la distancia máxima entre el punto más alejado y tu salida de emergencia, cuántos sanitarios, cuántos excusados, cuántos lavados, cuántos migitorios, de qué tamaño deben ser las circulaciones, las escaleras. Son disposiciones de carácter general que tiene que ver con la edificación. También el plan director te lo está diciendo. O sea, ahí se empalman, sobre todo en el caso de las externalidades negativas del uso de suelo, que pudiera derivar en una solicitud de impacto vial o de impacto ambiental, pero están como que empalmadas las funciones de cada uno de estos instrumentos. La ley de ingresos del municipio o del estado, que es la que te va a decir cuánto te van a cobrar por cada uno de los trámites. Es decir, si tú quieres saber cuánto te va a costar el uso de suelo, pues vete al internet y vas a ver, busca la ley de ingresos de tu municipio, ahí viene el listado, cuánto está en UMAS el uso de suelo por metro cuadrado. Luego tenemos la Ley Federal del Trabajo, que es la que va a regir las relaciones, es el instrumento que te va a indicar cómo deben ser las relaciones, que tienes que observar las relaciones laborales con tus maestros, con tus asistentes y las disposiciones que de ahí emanan, que tienes que observar. Normalmente pensamos que el que va a dar clases pues lo hace porque ama la profesión, porque le gusta compartir sus conocimientos, y es verdad. Sin embargo, no deja de ser un compromiso laboral que tiene consecuencias legales para ambas partes, ¿no? La Ley General de Salud de cada estado es la que regula las condiciones higiénicas en los edificios. Es decir, que lo regula. Lo regula el reglamento de construcciones. Sin embargo, la Ley General de Salud es una ley vieja que no debería aplicarse ya desde el punto de vista constructivo,
porque ellos quieren ver la tubería, los aparatos sanitarios, cómo salen las aguas negras, a dónde van a ir, las aguas grises, y últimamente quieren regular la parte de los desechos sólidos. Eh, es todo lo que hace. O sea, tienes que observar ciertas condiciones higiénicas que ya te las observa el reglamento de construcciones. Es decir, el reglamento de construcciones rige la parte constructiva y obviamente ahí vienen listados todos los requisitos. Pero está la Ley General de Salud. Ahora, si tú vas a expender alimentos, pues entonces tendrás que, las personas que intervienen en la preparación de los alimentos tendrán que contar con una licencia sanitaria. Luego tenemos la Ley General de Protección Civil, que lo que busca es que tú tengas un programa interno de seguridad y riesgo en donde minimice los riesgos que pudieran existir dentro del edificio. Normalmente pensamos en cosas catastróficas como un incendio o un colapso de un edificio. Sin embargo, la Ley General de Protección Civil pues va más allá, ¿no? O sea, lámparas de emergencia en caso de que falte la electricidad, la revisión de la instalación eléctrica para que no haya un cortocircuito, la revisión estructural. No necesariamente se tiene que caer un edificio, pero se puede desprender una parte del plafón, lastimando a alguno de los alumnos, en donde pudiera existir una responsabilidad civil. También salidas de emergencia, señalización, extintores, cursos de manejo de extintores, cursos de primeros auxilios y la conformación de las brigadas. El aforo del edificio y que tengas un sistema, un método o un procedimiento para contar las personas que ingresan al edificio. Es decir, si hay si sucede, hay un incidente, pues vas a desalojar el edificio, pero pues si no sabes cuántos había adentro, pues tampoco vas a saber cuántos hay afuera. Vamos, no vas a saber si están completos o no. Esta ley tiene como finalidad que los riesgos sean minimizados, que seas menos vulnerable a los riesgos. Luego tenemos la ley de protección al consumidor, que como les comentaba, coincidia los intereses entre el que está ofreciendo el servicio y el que está comprando. Y no vas a querer tener un problema con un padre de familia o con un alumno, y las reglas deben estar bastante claras. El Código Fiscal de la Federación es el que pues te va a indicar qué obligaciones fiscales o a qué obligaciones fiscales está sujeto. Y aquí hay que tener presente que los estudios que tienen reconocimiento de validez oficial no causan IVA, están exentos. Así es que no puedes combinar las actividades. Es decir, si tú tienes cursos de diplomados, etcétera, eso sí causan IVA, entonces no los puedes tener como que mezclados. O sea, sí puedes hasta determinado porcentaje, pero requerirían un tratamiento diferente. De igual manera, pues una escuela que realiza una kermés, que no entra ese dinero como colegiaturas, porque pues distorsionaría toda la parte fiscal. Pero bueno, ya me estoy metiendo en temas que no domino al 100% la parte fiscal. Sin embargo, por experiencia les digo que lo manejen por separado nada más. O sea, es todo. Lo que es de colegiaturas, y lo que es de otras actividades, de otras actividades. Luego vendrían otras leyes que ya no, sería demasiado, pero la ley de protección de datos en posesión de particulares, creo que así se llama, también es otra ley que interviene. Es decir, o sea, yo tengo una escuela, me pongo a hacer una fiesta, un evento, saco miles de fotos, las subo al Facebook
¿Eso lo permite la ley o no lo permite? ¿Necesito consentimiento o no necesito consentimiento? Entonces es otro tema que está legislado, Ahora recientemente vimos grupos de WhatsApp que se crearon al por mayor y la escuela queda como que afuera, porque pierde el control de lo que está sucediendo en el ámbito escolar. Es decir, si tú tienes 10 o 12 maestros, cada uno de ellos hace su grupo de WhatsApp y dialoga con los estudiantes, tú como director no sabes qué se dice, ni en qué tenor. Entonces la escuela debe estar siempre atenta a lo que sucede. Entiendo que existe la comodidad de delegar en los profesores que ellos resuelvan las cosas. Sin embargo, eso te puede traer consecuencias no tan agradables. ¿Y cómo solucionarlo? Hay casos, por contarles una anécdota, había un profesor, me entregaba las calificaciones y yo veía que a uno de los alumnos le había puesto 9 y yo sabía que ese no iba, o sea, no lo veía yo en la escuela, pero no tenía pruebas de que ese alumno no asistía. Yo sabía porque mi observación, pues eran mis conclusiones, pero era una observación, pues era una observación, pues casual, irregular, no tenía ningún rigor científico esa observación. Y digo, bueno, para que eso no suceda, ahí va el reloj biométrico. Y en el reloj biométrico, pues ahí tienen que pasar todos. Entonces, ¿qué es lo que hace la escuela para solucionar ese tipo de temas? ¿Cómo interviene? Dejo que todos se comuniquen por WhatsApp, que todos hagan las cosas que quieren por WhatsApp y luego yo me voy a venir enterando cuando surja un problema. Entonces, esto de esta situación atípica de la pandemia, pues nos tiene que hacer crecer en otro tipo de instrumentos en donde la escuela esté presente. Es decir, debería existir siempre un visor de la escuela en todos los grupos de WhatsApp que se formen. Sí. Porque es responsabilidad de la escuela lo que suceda ahí. Sí. Es responsabilidad de la escuela lo que se dice, lo que no se dice, también. Entonces debe haber reglas, por supuesto. ¿Quién las debe de poner esas reglas? Bueno, pues un consejo directivo, un director, un consejo académico, el que ustedes gusten. Bueno, ya me estoy saliendo del tema, lo único que quería era platicarles un poquito del marco legal. Espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Hasta luego.